Dios les bendiga, bendecido lunes, enero 22 de 2024. Le damos gracias al Señor primeramente por esta gran oportunidad que nos otorga de poder compartir con cada uno de ustedes el comienzo y inicio de la semana. Le damos la bienvenida a la familia de Entre Té y Palabra. Y hoy lunes compartimos, la palabra del Señor en Reflexionando en la Palabra. Cada uno de los días hay diferentes secciones, así que desde el comienzo le invito a unirse a esta familia, a ser parte en la cual está creciendo y el Señor nos está bendiciendo, ¿verdad? A ustedes y a nosotros de manera especial, y es más que un privilegio poder compartir la palabra, ¿verdad? Y aunque sea una pequeña reflexión, te adoramos, Jesús. Y en esta mañana yo quisiera que diéramos lectura a la palabra del Señor en Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Te adoramos, Jesús. Así de esta misma manera, ¿verdad? Y donde usted se encuentre, si se está levantando, si ya se levantó, se encuentra en su trabajo, va camino, ¿verdad? A algún lugar, a alguna cita, algo importante que tenga que hacer esta mañana, pero también a cada una de esas personas que nos escuchan desde sus hogares. Le voy a invitar que en esta mañana me ayude y me acompañe a elevar una oración. Y vamos a darle gracias al Señor y de la manera, ¿verdad? Vamos a presentarle una pequeña reflexión que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, a ti te damos gloria y te damos honra. Señor, gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por permitirnos, Señor de la gloria, poder abrir los ojos en esta mañana. Gracias, Padre amado, porque entendemos, Jehová de la gloria, Señor, que tú eres el que nos fortalece. Mi alma te adora. Tú eres merecedor de alabanza. A ti te glorificamos, Señor. En esta mañana, Jehová, Señor, te presentamos este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, Jehová, que sea tu voluntad. Clamo que sea tu voluntad, Señor, que toques cada uno de los corazones a los cuales esta palabra va a llegar. Que seas tú, Jehová de la gloria, Señor, porque sé que eres tú el que hace esa semilla germinar, el que te encarga, Dios de la gloria, Señor, que cada corazón, Jehová, que vaya a llegar esta palabra sea abrazada. Que hoy tu Espíritu Santo levante, renueve fuerzas, Señor. Padre Dios mío, dice tu palabra que es que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y entendemos, Jehová, que eso es conforme al propósito, Jehová de la gloria, que hemos sido llamados. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En esta hora de antemano te presento a cada persona, Dios mío, que pudo haber amanecido enferma en esta mañana. Te pedimos, Jehová de la gloria, que tú restablezcas la salud, que se cumpla tu voluntad, Dios mío, Señor, en cada uno de los hermanos, Jehová. Padre amado, que podamos escuchar y testimonios, Jehová. Padre amado, que tú llegaste porque tú no conoces distancia. Reconocemos que tú eres el médico por excelencia. Que hoy lunes, Dios mío, comienza una semana de fuerzas nuevas. Comienza una semana, Dios mío, Señor, Padre amado, en la cual tú te vas a glorificar de manera especial, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Jesús. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por orar conmigo ahí donde usted se encuentra y juntos poder elevar un clamor hacia nuestro Padre. Te adoramos, Jesús. Yo quiero entrar en un poquito de los peores momentos de varias personas, ¿verdad?, en la Biblia. Y no pudiera entrar en el momento de todos porque si no, pues no acabamos en esta mañana. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Y yo escuché algo y rapidito que lo escuché, lo comencé a analizar. Y mientras lo escribía, más me tallaba el corazón. Y dice así: donde otros dejaron sus huesos, tú dejarás tus huellas. Donde otros se les cerró,
Dios hará que a ti se te abran las puertas. Y es que yo quiero que tú entiendas algo. En tus peores momentos es que van a salir tus mejores mensajes. Hermana Pichón, sí. ¿Sabes por qué? Y te lo voy a dar por testimonio, por la palabra. Nos vamos a la palabra. Vamos a hablar un poquito de Moisés. Moisés también tuvo uno de sus peores momentos, que sí tuvo malos momentos, sí, pero también tuvo su peor momento. Vamos a recordarnos, vamos al Pentateuco y vamos a recordar ese momento en el cual Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto hacia el desierto. Tuvo que despojarse de todo. Y yo en lo personal puedo decir que Moisés pasó varios momentos que fueron bastante difíciles, aún en el desierto con el pueblo. Pero vamos a hablar de esto en lo personal. Ese momento que tuvo que salir huyendo de Egipto y salió hacia el desierto hasta que llegó a las tierras de Jetro. Mire, su suegro. Yo me imagino ese momento que Moisés tuvo que despojarse de todo, sin saber en realidad cuál es mi identidad, quién soy, para qué propósito yo he venido, para qué propósito yo fui formado. Y me llama la atención porque el versículo de Romanos 8:28, yo creo que todos nos lo conocemos. Pero el versículo comienza con una certeza, una afirmación. Y es que sabemos que a los que aman a Dios, Moisés todavía no había tenido ese encuentro. Pero ya había un plan trazado para Moisés y en su vida. Pero para que llegue a veces ese propósito y eso que el Señor te ha marcado, mira, desde el vientre de tu madre, antes que fuiste formado, fuiste escogido, fuiste llamado, fuiste separado. Moisés, y nos trasladamos al desierto. En ese momento yo me imagino los momentos de angustia, de cansancio, de soledad, de que no hay nadie. Y ese fue uno de los peores momentos que Moisés pudo vivir. Y es cierto que llegó a donde Jetro. Y cuando Moisés llega a donde Jetro, conocemos la historia, ¿verdad? Yo no voy a entrar en ella, pero quiero que analice. Conoció a sus hijas, más adelante se casó, tuvo familia. Y en medio de ese que estaba trabajando, pastoreando las ovejas de Jetro, de su peor momento, de lo bajo donde venía Moisés, de donde había salido con el dolor, con la culpa, con el temor, porque Moisés tenía temor. Porque aun cuando Jehová le dice que vaya a Egipto, porque el pueblo, el clamor del pueblo había subido hacia Jehová, aún ahí Moisés le dice, pero ¿cómo? Él tiene miedo, voy a ir donde Faraón. ¿Cómo? A mí me deja saber que en sus peores momentos, camino a ese desierto, Moisés todavía tenía temor. Se había casado, tenía hijos y hasta que no tiene un encuentro verdadero con el Señor. Y es que cuando los peores momentos, de esos peores momentos es que van a salir tus mejores mensajes, tus mejores enseñanzas y aún tus mejores alabanzas. Moisés tuvo un encuentro con el Creador y se cuestionaba por qué esa zarza ardía y no se consumía. Y recibió el llamado del Señor. Si no hubiera sido en ese peor momento, en ese momento difícil, si Moisés no hubiera sido despojado, no hubiera recibido con libertad el llamado del Señor. A veces esos peores momentos por los cuales tú y yo muchas veces nos quejamos son necesarios. Me voy a ir a José y rapidito porque todos lo conocemos, ¿verdad? Yo creo que le pregunto hasta un niño y le hablo de José y la túnica de colores y el niño me cuenta la historia. Pero José también vivió uno de sus peores momentos. Y yo te voy a decir que sí, José fue cuidado por papá, amado, protegido. Pero José sintió lo que era el rechazo, lo que era la humillación.
José se fue traicionado, calumniado, señalado, fue puesto en prisión. Y aún, yo quiero que me escuches bien tú que me estás escuchando. Y aún en esos de sus peores momentos, yo me imagino a José en ese momento que lo vendieron como un esclavo. Yo me imagino a José cuando llega a Egipto. Yo me imagino, mire, yo puedo imaginarme a José cuando la esposa de Potifar le levantó calumnia y fue tirado a la cárcel, y aún en la cárcel Dios lo usa y Dios lo bendice, pero aún José no entendía a la magnitud que el Señor quería hablarle. Y es que dice el Salmo 118:13, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. A José lo habían empujado con violencia. A José lo habían empujado con violencia, y no simplemente un empujoncito, lo querían empujar pero para que cayese, para que fallara, para que dejara de mirar a Dios, para que dejara de creer, para que perdiera su fe en medio de esos momentos difíciles. Por eso es que yo digo, mire, no tenemos que buscar personas seculares para que nos impulsen a seguir. La palabra está llena. Yo hoy en esta mañana tal vez te estoy dando 1, 2, 3, algunos, pero mire, hermano, busquen la palabra, porque hay personas aquí que han pasado momentos horribles. Y después de ahí, ¿en quién se convirtió José? En el gobernador, la mano derecha. Le tocó suplirle alimento aún a aquellos que lo habían traicionado. Pero qué lindo, mire, yo puedo decir que él puso a sus hermanos a prueba. Y yo te puedo decir en esta mañana, sí es cierto, la palabra lo dice. Pero yo te voy a decir algo espiritualmente. Es un momento que Dios también puso a José a prueba. Has cambiado, has madurado, has crecido. Es momento de demostrar todo lo que tú pasaste. Que donde otros hubieran muerto en ese proceso, en esa dificultad, donde otros solamente hubieran dejado sus huesos porque no hubieran sobrevivido, tú los sobreviviste. Mira, van a ver tus huellas, van a leer tu testimonio, y hasta el sol de hoy estamos hablando de José, porque no murió en el intento ni en sus peores momentos. Vamos a la viuda de Sarepta. Ay, claro que sí, que la viuda de Sarepta tuvo un mal momento. Mira, yo creo que uno de los peores. La viuda de Sarepta estaba ya sin nada que comer. Ya estaba a punto de echarse a morir con su hijo. Pero Dios ya tenía un plan preparado. Y es que ella pensó que en ese día iba a ser su último día. Ella pensó que en ese día iban a quedar ya sus huesos. Pero Dios envió a Elías. Y cuando Elías le dice, no, pero ve y hazme a mí primero. Y no me voy a profundizar en la historia. Yo quiero que usted mire que en este viaje que estamos dando en la Biblia, usted esté montado en este viaje conmigo y usted sí analice en ese momento, usted que es madre, usted que es padre. Pero no fue todo. Si nos cuenta la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17. Mire, mi hermano, esa mujer hizo como el profeta Elías le dijo. Y ella fue muy obediente. Mire, no escasó la harina, no escasó el aceite, porque Dios suplió. Pero aún le faltaba el peor de los momentos. Ella pensó que en ese momento ella iba a morir, que ya no la iba a contar, que ya se iban a cerrar todas las puertas. Pero es que cuando Dios abre una puerta, no hay hombre que la cierre.
Y Elías llegó ahí mandado por Jehová a abrir esa puerta de bendición, a abrir esa puerta de multiplicación. Mira, ¿sabes qué? Dios va a suplir. Dios va a hacer las cosas. Pero qué hermoso que en ese momento ella celebró esa victoria. Pero luego nos cuenta también Primera de Reyes, capítulo 17, que fue la misma mujer que ahora sí va a enfrentar el peor momento de su vida. Ahí sí tal vez dijo ella, aquí va a quedar todo. Su hijo enfermó y quedó como agonizando. Dice la palabra del Señor que llegó al punto que le dijo al profeta Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí para traer a memoria mis iniquidades o para hacer morir a mi hijo? Porque ya su hijo enfermo grave había quedado sin aliento. Y en ese momento, en el peor momento de su vida, yo me la imagino a esa mujer que estará diciendo: has venido para empujarme con violencia. Mira, pero he caído porque estoy en angustia, porque estoy en dolor. Porque aún en medio de este dolor, ¿para qué? ¿Qué he provocado yo para que me suceda esto? Y esas cosas, y hablamos de esa forma cuando estamos en nuestros peores momentos. Y hay momentos que nos olvidamos que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Y cuando Elías toma al niño, y es que se tendió sobre el niño 3 veces. Mira, hermano, no solamente lo tomó, lo puso, se tendió sobre él. Y clamó a Jehová 3 veces. Yo quiero que tú te traslades y tú estás conmigo frente a la viuda de Sarepta y Elías. Y estás viendo que Elías se está poniendo encima del niño 3 veces, clamando al Padre. Clamando para que Dios le diera vida. Ese era su peor momento. Ahí. Pero después de tu peor momento, Dios te quiere enseñar algo en ese momento. Y Dios se glorificó. Mire, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y le dijo a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y es verdad, y hay verdad en tu boca. Hermana Pichón, ¿por qué trae la viuda de Sarepta así? Porque también pasó su peor momento. Y hasta el sol de hoy seguimos hablando de ella. Voy a hablarles un poquito de Ruth. Ruth la moabita. Ruth la yerna de Noemí. Ruth la que quedó viuda. Ruth la que se fue con Noemí a Belén, a la cual no querían porque era moabita. Ruth estaba viviendo uno de sus peores momentos. No solamente había quedado viuda, sino también que había ido a tierras extrañas. Y aún en la decisión que le dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Aún en esa decisión, mire, escuche. Aún en esa decisión se estaba manifestando la mano de Jehová. Cuando Ruth llegó a Belén, y más adelante conocemos la historia, mire, conoció a Boaz. Y Ruth estaba viviendo uno de los momentos más tristes y trabajosos de su vida. Y llegó Boaz a redimirla, a rescatarla. Y la cual hoy en día Ruth es parte de la genealogía de Jesús. Una mujer gentil, una moabita. Por eso es que yo te estoy diciendo que tal vez Ruth pensó que iba a morir en el intento, era viuda, que iba a morir en el trayecto de llegar a Belén, que era rechazada por el pueblo.
Pero ahí Dios le dejó claro, este pueblo puede ser que te cierre las puertas, pero yo, Jehová, voy a hacer que te abran. Y llegó voz a redimirla. Y es que de esos peores momentos Dios saca lo mejor de nosotros. Daniel fue desterrado de su tierra hacia Babilonia. Daniel tuvo que dejar a la familia, dejar lo que conocía y entrar en ese proceso de aprender nuevas culturas, nuevas lenguas, nueva manera de hacer las cosas. ¿Por qué Daniel tuvo uno de sus peores momentos? Sí los tuvo. No solamente que Daniel fue echado al foso de los leones por orar y clamar. Porque humanamente puedo decirte que Daniel pudo haber tenido miedo, pero ¿sabes una cosa? Daniel es uno de los hombres íntegros que nos habla la palabra. Una persona que no le importaba lo que dijera el otro. Yo estoy firme en quien creo y quién es Dios, y nadie va a cambiar. Nadie va a cambiar la manera que estoy pensando de lo que Dios me ha dado. Porque mi fundamento es Cristo. Daniel tuvo muchos momentos fuertes, momentos tristes, momentos de lágrimas. Y aún así pudo ver la mano de Dios. Y mire, yo cuando analizo la vida de Daniel, puedo decir que ese versículo de Romanos 8:28 hace exactitud. Porque es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. A los que le son fieles a Dios, a los que son obedientes a Dios. Pedro, y voy a ir rapidito aquí. Mire, ¿cuál fue el peor momento de Pedro? Tal vez alguno de ustedes me va a decir, bueno, cuando lo crucificaron también, porque así murió. O tal vez cuando lo encarcelaron. Y en esta hora yo te voy a decir que el peor momento de Pedro, a pesar de que sí estás en lo correcto, tuvo muchos momentos fuertes, Pedro. El peor momento de la vida de Pedro fue negar a Cristo. 3 veces. No una, 3 veces. Negarlo sabiendo que lo estaban conociendo, que su hablar lo delataba, que su caminar, que su forma de vestir, de comportarse lo delataba. ¿Sabes por qué te digo que fue su peor momento? Porque cuando oyó el cantar del gallo, se desesperó y clamó a gran voz, porque sintió el dolor, la vergüenza. Él pensó que Jesús no lo iba a perdonar por haberlo negado. Y yo me imagino ese momento que Pedro tuvo que haber sentido, a ver el sonido del gallo. Lo negué. Él me lo dijo. Él me advirtió. Y yo mismo le dije que no. Sí, ese Pedro. Ese Pedro que había estado con Jesús en el monte de la transfiguración. Ese Pedro que había caminado sobre las aguas. Ese Pedro de la pesca milagrosa. Ese Pedro de la multiplicación de los panes de los 5,000 y los 4,000 que nos habla la palabra. Ese Pedro que había tenido experiencia con Cristo estaba pasando por el peor momento de su vida. ¿Sabes por qué te digo que tal vez la crucifixión no lo era? Porque el morir es vivir en Cristo. Es ganancia. Pedro sabía para dónde iba. Pero en ese momento de la negación, toda la vivencia que había tenido con Cristo había sido nada. Toda la enseñanza, todas las marcas por el Maestro. Y nos trasladamos a ese momento que él se encontraba tratando de cubrirse. Y él escuchar ese cantar del gallo.
Y el decir, lo negué, no solo una vez, no solo dos, lo negué 3 veces. Ese fue el peor momento de Pedro. El miedo acaparó a Pedro. El temor. El mismo discípulo que le dijo a Jesús, yo no te voy a dejar. A ese que le dijo a Jesús, no entregues tu vida porque tienes que hacer un mártir, porque tiene que sucederte esto. El mismo que Jesús reprendió, pero también fue el mismo que reconoció que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Y fue el mismo que Jesús le dijo, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había tenido experiencias magníficas, experiencias únicas. Y es porque te quiero decir, mire, Pedro estaba viviendo, caminando con Jesús, pero no estaba excepto de fallar, no estaba excepto de caer. Y ese fue el peor momento de Pedro, pero de ahí Pedro salió diferente, porque es que podemos ver la palabra del Señor, que aún después le pregunta a Jesús, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice sí. Y le vuelve a preguntar, y para la tercera vez ya Pedro estaba preocupado. Sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Y qué bonito que podemos ver que en el libro de Hechos nos muestra el primer mensaje de Pedro, lleno ya del Espíritu Santo. No dejó de cometer errores porque es humano, pero lo que te quiero decir es en esta mañana, que es que de esos peores momentos Dios se glorifica, Dios se va a glorificar. Yo no sé cuál sea el momento que tú estés atravesando. Yo no sé si te encuentras en tu peor momento y no ves salida. Yo no sé si estás diciendo qué va a suceder mañana o qué va a suceder horas más tarde, o estás esperando que alguien suene tu teléfono y alguien te dé una respuesta. Mira, déjame decirte en esta mañana que hay grandes personas en la palabra que tuvieron de sus peores momentos convirtiéndose en sus mejores testimonios. Hablamos de Pablo. A mí me gusta Pablo. Les voy a decir algo. Pablo tuvo uno de sus peores momentos. ¿Usted sabe cuál fue ese momento de Pablo? Perdón, de Saulo. Dejar de ser Saulo. Saulo tuvo un encuentro con el Señor camino a Damasco, aún sin entender. Saulo quedó ciego. Tuvo que recibir ayuda de Ananías. Y no solamente eso. Tuvo que llegar hacia los discípulos, a los cuales yo me imagino que al principio no querían aceptarlo. Porque Pablo, ese Saulo que vino a ser Pablo, fue la persona que los persiguió. Fue la persona que estuvo presente en la muerte de Esteban. Fue la persona que iba en contra de ellos. Y ahora, ese Saulo de Tarso se había convertido en Pablo. Ese nuevo ser había pasado de tener el peor momento de su vida, y le voy a decir cuál fue. Despojarse de su yo, soltar su orgullo, porque tuvo que llegar a donde Pedro, mira, donde los discípulos, esos que él perseguía, que trataba de quitarle la vida, a esos que fue a Damasco y iba para allá a buscar cartas, a buscar permisos para quitarle la vida, a esos él estaba recurriendo para pedir ayuda. Pablo tuvo que aprender a depender de otros. Pero ¿saben qué me llama la atención de Pablo? Que quedó ciego. Y aún en su ceguera no entendía. Y dice la palabra que estuvo 3 días sin comer. Y yo me imagino los nervios, la incertidumbre, el miedo. Cuando llega Ananías y ora por él.
Y sabemos bien que a lo mejor Ananías la palabra no quería ir, pero ya Dios le había hablado a ambos. Y de ese peor momento, de esa ceguera, llegó una verdadera vista espiritual. Los ojos de Saulo de Tarso fueron cambiados a Pablo. Le llegó una visión espiritual. Ya no era una visión regular lo que estaba viendo. Ya no estaba viendo secularmente. Ya Dios le dijo, vamos a cambiar. Y Pablo fue una de las personas que cuando nosotros hablamos nos inspecciona, nos deja a veces sin palabras, porque él fue una persona que fue hasta preso. El perseguidor vino a ser perseguido. El perseguidor vino a ser preso también. Y dentro de una cárcel no permitió que la cárcel detuviera mostrar lo que Dios le había dado, la experiencia que él había vivido. ¿Qué te quiero decir? Mira, de tu peor momento Dios va a sacar tu mejor versión, pero solamente si tú se lo permites. Es que si tú atesoras el versículo de Romanos 8:28, porque somos fáciles para estar repitiendo el Salmo 118:13, pero es que me empujaron con violencia para que yo cayese, pero se te olvida la última parte del versículo. Se te olvida que dice, pero me ayudó Jehová. Mire, si yo le menciono a Jonás, Jonás estuvo el peor momento de su vida. Huyó al mandato del Señor. Ya no quiso oírlo. ¿Por qué tú quieres tener misericordia con ese pueblo tan malo que son los asirios? ¿Por qué tú me quieres mandar a Nínive? Y Jonás no quería ir porque él sabía que Dios en su misericordia iba a perdonar a ese pueblo. Pero por desobedecer, pasó uno de sus peores momentos de su vida. Dentro de una barca, los vientos azotando fuerte. Y tal vez todos los de la embarcación buscando qué estaba sucediendo. Pero Jonás dentro de la barca sabía que los azotes de viento, que la tormenta que se había levantado era porque él estaba dentro de la barca. Tal vez los de la barca estaban tratando de salvarlos a todos y despojando la barca y quitando todo, y el culpable dentro de la barca. Mire, eso es otra enseñanza. Pero lo que te quiero decir en esta hora es que Jonás reconoció y le dijo a los tripulantes, échenme al agua porque el problema soy yo. Esta tormenta se ha levantado a causa mía. Comenzó a sufrir su peor momento. Jonás no podía recitar el Salmo 118:13. Él no podía decir, me empujaste con violencia para que cayese. Él no podía decir eso porque Jonás se metió en esa decisión solo. Por eso es que en esta mañana te estoy hablando. Hay varias personas. A veces los peores momentos, sí es cierto, Dios lo permite que lleguen a nuestra vida para tallarnos, para formarnos. Porque hay momentos que Dios tiene que interrumpir nuestra vida. Hay momentos que Dios tiene que decirnos, ¿sabes qué? Es tiempo de cambiar, se acabó. Pero hay momentos que estamos en esa situación porque solo lo buscamos. Y Jonás estaba viviendo su peor momento. Cayó en el estómago de un gran pez y estuvo allí 3 días y 3 noches. Y dentro de ese pez fue que pudo reconocer, maestro Jehová, perdóname. Si tú quieres, mira, yo voy, yo predico, perdóname. Mire, yo no me puedo imaginar, porque es que nuestra mente es infinita, no podemos. Ese momento que Jonás comienza a interceder y a clamar. Pero para su sorpresa, es expulsado por el pez en la misma Nínive. Ese era su peor momento, estar dentro de ese pez. Pero después de ahí, no quedaron los huesos de Jonás dentro de ese pez. Mira, ¿sabes qué? Quedaron las huellas. Porque fue obediente y fue y predicó. Y en esta hora yo no sé y no puedo pasar por alto el último personaje, y con esto cierro.
que podemos pensar, ay, pero es que ellos sí podían. Ay, pero es que es diferente. A todos nos empujan con violencia en un momento dado. Y te empuja tan fuerte el enemigo porque quiere que tú caigas. Pero es que se nos olvida que la parte última del versículo dice, pero me ayudó Jehová. Hay algo que dice nuestro hermano Pablo. Y si tienes tu palabra, ¿verdad? La Biblia, puedes ir conmigo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Un momentito. Y a mí me llama la atención porque esta fue una aplicación que Pablo hizo a su vida y yo te invito a que tú la hagas. Y dice la palabra poderosa del Señor. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Puedes perderlo todo. Puedes quedarte solo, puedes quedarte sola. Mire, pero después que tú tengas a Cristo, Pablo así lo dijo. Porque Pablo estaba en una buena posición social. Pero eso no le dio la salvación. Pablo tuvo que despojarse de todo para seguir a Cristo. Y en esta hora, antes de cerrar, quiero mencionarte al más importante, que también tuvo su peor momento. Te voy a hablar de Jesús. Te mencioné varias personas en la palabra y pudiera mencionarte muchos. Pero en esta mañana quería hacer mención de algunos. Y te quiero hablar de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el cual estaba en esta tierra 100% hombre. Jesús padeció, sufrió, lloró. ¿Y sabes algo? También fue tentado en el desierto. En el momento más vulnerable de su vida fue tentado. Porque eso es lo que sucede. Satanás busca el momento más vulnerable de tu vida. Pero Jesús le dio con la palabra. Déjame decirte que Satanás también le dio a Jesús en el desierto bajo tentación por la palabra. Pero te quiero aclarar algo en esta mañana. La palabra de Jesús tiene poder. Jesús tuvo el peor momento de su vida aquí en la tierra. El manapichón, pues fue crucificado, sí. Fue latigado. Llegó a Getsemaní para sufrir, para sentir la agonía. Y aún el Getsemaní le dijo a su padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. En todo momento Jesús entendía que ya no era lo que él pudiera decir, que él había venido aquí con un propósito. Y él entendía eso. Pero aún en el momento de angustia y de dolor le dijo que se pase de mí esta copa si es posible. Y tal vez tú te encuentras en esta mañana diciendo así, Señor, que se pase de mí esta copa si es posible. Y se nos olvida la parte que dice que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad, así como dijo Jesús en el Getsemaní. Pero déjame decirte que ese no fue su peor momento. Que recibiera el beso de traición de Judas tampoco fue su peor momento. Que lo llevaran al preditorio, que lo latigaran, que lo dejaran la carne abierta, su cuerpo expuesto, que lo escupieran, que lo abofetearan. Mira, aún no era su peor momento. Llegó al Gólgota. Fue puesto en una cruz. Fue clavado, fue martillado allí por ti y por mí. ¿Sabes cuál fue el peor momento de Jesús? Sentir el abandono del Padre.
sentir el abandono del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió la soledad, sintió el vacío. Mira, en ese momento Jesús es 100% hombre y era necesario que Él sintiera el peso del pecado. Era necesario que Él se sintiera impuro. Era necesario que Él sintiera la carga y la culpabilidad del pueblo. Ese fue el momento más bajo, mira, el momento más doloroso para Jesús. No fueron los clavos, no fue la corona de espinas, no fue, Dios mío, los latigazos, no fue que se burlaran, que los sanhedrines, que los fariseos, que todos los escribas, los sacerdotes, que el mismo pueblo que en un momento dijo Hosana, hija de David, que los recibieron con la entrada de Jerusalén. Mire, le voy a decir algo, eso, nada de eso. Y él recordaba también ahí, no fue la burla, no fue el dolor, fue que sintió el vacío y la ausencia de su Padre. Ese fue el peor momento de la vida de nuestro Jesús. Porque es que yo quiero que tú hagas memoria que Él era 100% hombre cuando estaba aquí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el monte de la transfiguración, cuando se transfiguró ante sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo, Jesús en ese momento, en el momento de ese transfiguró, cambió a un cuerpo glorificado. Su rostro era como el sol, sus vestiduras eran como luz resplandeciente, brillaban. Ya no era el maestro que ellos estaban viendo, había visto un cambio. Jesús les estaba mostrando lo por venir. Jesús era en la tierra 100% hombre, mis hermanos. Mira, yo no sé si hoy, porque estás viviendo el momento más difícil de tu vida, el peor dirías tú tal vez. Yo quiero recordarte que es que no vas a morir ahí. No vas a morir ahí. No vas a dejar tus huesos en esta situación. Dios te está diciendo en esta mañana, mira, yo sé que te han empujado con violencia. Yo sé que el cantazo ha sido fuerte. Yo sé que la traición te duele. Yo sé que las calumnias te han dado duro. Mira, yo sé que los problemas han sido más grandes y han elevado. Pero en esta mañana quiero recordarte que aunque el enemigo dé la vuelta, que aunque quiera venir a entrometerse, que aunque quiera venir a empujarte con violencia para que tú caigas, para que tú tropieces, para que tú mengues, para que dejes de creer, para que tú dejes de ver la visión que Dios tiene para tu vida, hoy Jesús, el mismo Jesús que sintió esa ausencia del Padre, no quiere que tú la sientas. No quiere que te sientas solo en ese momento. En ese momento de dificultad, Dios quiere ayudarte. Dios quiere que hoy sea una mañana de que tú digas, sabes que yo sé que estoy en mi peor momento, pero de este momento yo voy a salir glorificado. En este momento yo voy a salir. Mira, de aquí yo salgo con un nuevo testimonio. De aquí yo salgo con un nuevo mensaje. De aquí yo salgo con una nueva alabanza. Mira, ¿sabes qué? Lo peor de cada uno de los problemas puede ser que en medio de tu situación sientas la ausencia de tu Padre. Y no hablo de tu Padre terrenal, hablo de tu Padre espiritual. Ese momento que tal vez la situación es tan fuerte, que tal vez no sabes qué decisión tomar en este momento, que las cosas no están saliendo como tú quieres. Déjame decirte que de Jesús hoy seguimos hablando. De ese peor momento que vivió Jesús en la cruz cuando sintió el abandono del Padre, vino tu salvación, vino tu renovación.
Vino tu perdón, vino ese sacrificio expiatorio perfecto que vino a traerte acceso directo al Padre. Que hoy en medio de tu situación puedas sentir el abrazo del Señor. Quiero recordarte hoy, mira, que pongan las cosas en las manos del Señor. Repite conmigo: todo obra para bien. No le veo salida al problema. No le veo cómo arreglar la situación. Ponla en las manos del Señor. Mira, hoy echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús toda frustración. Todo lo que quiera detenerte, todo lo que ha venido impidiendo que tú te levantes, que tú digas: ¿sabes qué? Ya no más. Moisés pudo, yo puedo. Pablo pudo, yo puedo. Pero sobre todas las cosas, Jesús, mi maestro, mi salvador. Mira, aún veo sus huellas. Aún veo sus huellas. Aún puedo sentir su presencia. Del peor momento de Jesús, hoy todavía tú te estás manifestando. Hoy todavía tú puedes gozar, y le costó. Que te quiero decir a ti, mis hermanos, que sí nos va a costar, que sí vamos a padecer, pero que nada es imposible para Dios. Que en esta mañana recuerdes que donde otros dejaron los huesos, que donde otros murieron, mira, porque ¿sabes qué? Tal vez algunas personas no pudieran soportar lo que tú estás pasando. Tal vez otras personas no pudieran lidiar con las situaciones que tú estás lidiando, y se hubieran dado por vencidos y hubieran muerto ahí. Pero tú ahí te encuentras, tú que me estás escuchando, todavía ahí te encuentras, día a día tratando de dar lo mejor de ti, tratando de seguir buscando del Señor. Y hoy Dios te dice: ahí vas a dejar tus huellas, ahí vas a dejar tu legado. Mira, tranquilo, te cerraron una puerta, no pudiste tomar esa decisión, no pudiste transicionar a este punto o a este lugar. Tranquilo, tranquila. Dios es el que se encarga en abrir las puertas. Dios es el que se encarga en moverte. No permitas que tu peor situación o que el momento difícil cierre tu boca. Abre tu boca y adora. Abre tu boca y predica. Abre tu boca y testifica. Abre tu boca, no la cierres. No le permitas que al que se levante a empujarte con violencia para verte caído logre que cierres tu boca. Sigue adorando y sigue glorificando al Padre. Hay una alabanza, y la alabanza dice que es que tú hablaste. Tú hablaste. Dios habló a tu vida. Dios ha trazado una palabra. Mire que esa palabra te ha marcado y te ha separado. Créele a Dios. De tu peor momento Dios se va a glorificar, siempre y cuando tú mantengas tu mirada puesta en Él. Te adoramos, Jesús. Mi alma te adora. Adora a Dios conmigo ahí. Vamos a darle gracias al Señor. Santo eres Dios. Cuando no hay fuerzas para seguir, ¿cómo llegar? Cuando no existe solución, hay un silencio en medio de mi aflicción, en desesperación. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste
pero tú hablaste y en ti confiaré, aunque vea lo contrario, yo llegaré, yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré y yo llegaré y yo venceré los grandes gigantes, yo derribaré. ¿Y cómo llegará cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y en ti confié. Tú me dijiste que yo llegaré. Oh, porque tú hablaste, Pero Señor. tú hablaste y en ti confiaré, aunque veas lo contrario, yo llegaré y yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré y yo llegaré y yo venceré Los grandes gigantes yo derribaré. Así mismo dile al Señor en esta mañana, yo llegaré. Te adoramos, Jehová. Dile al Señor ahí donde tú te encuentras. Saca un momento en esta mañana y dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque fue porque tú hablaste. Fue porque tú hablaste. Espíritu Santo, tú hablaste. Y porque tú hablaste, yo voy a caminar en esta mañana. Ay, esa palabra yo la tomo en esta mañana, Jehová. Esta mañana yo abrazo esta palabra porque fue que tú hablaste. Padre, tu palabra tiene poder. En esta mañana, Jehová de la gloria, Espíritu Santo, Señor, ahí donde se encuentre cada alma, Dios. Señor, tú hablaste. Oh, porque tú hablaste. Tú hablaste y yo caminé. Tú hablaste y yo me levanté. Tú hablaste y yo testifiqué. Tú hablaste y yo prediqué. Tú hablaste y yo adoré. Tú hablaste. Ay, mi alma te adora y te glorifica, Señor. Oh, porque tú hablaste, Espíritu Santo. Oh, porque tú hablaste. Oh, mi alma te adora, Jehová. Señor, en esta mañana abrazo. Padre, abraza las almas. Padre, llega, Espíritu Santo, Jehová. Señor, tú no tienes límite, no tienes distancia, Espíritu Santo. Diste una palabra, Jehová. Y hay personas esperando el cumplimiento de esa palabra. Ay, ay, mi alma te adora. Mira, no te desesperes. No te desesperes porque fue Él el que habló. No te desesperes porque fue Él el que habló. Ay, mi alma te adora. Oh, glorifícate, Jehová. Oh, pues tu palabra, Jehová, tú hablaste. Tú hablaste. Padre, Señor, en esta mañana tu palabra transforma, tu palabra cambia, tu palabra reviste de fuerza.
Mi alma te adora y te glorifica. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, Cordero. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Oh, tú hablaste. Tú das autoridad en esta mañana, Señor. Tú das autoridad. Tú das autoridad, Padre. Porque tú hablaste, Jehová, Señor, vamos a vencer. Porque tú hablaste, Espíritu Santo. Y es porque tú hablaste que vamos a llegar. Y es porque tú hablaste que vamos a vencer. Es porque tú hablaste, Jehová. Caminamos por una palabra que ha sido trazada. Caminamos por una palabra, Dios mío, Señor, que has depositado en cada uno de nosotros. Hoy te llamo. Mira, hoy te llamo a que hagas memoria. Hoy te llamo a que hagas memoria. Que te preguntes, recuerda esa palabra que el Señor te dio. Recuerda esa palabra que marcó tu vida. Recuerda esa palabra, ese mensaje que te escudriñó. Ese mensaje que te rompió. Ese mensaje, ay, mi alma te adora, Dios. Recuerda que te llamé. Ay, recuerda que te llamé. Recuerda que te llamé. Ay, mi alma te adora. Recuerda que te llamé. Ay, mi alma te adora. Hoy haz memoria. Hoy haz memoria. Haz memoria. Dios quiere que hagas memoria. Recuerda ese día que te habló y te trazó una palabra. Y hay una palabra trazada sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Hay una palabra trazada. Mira, levanta tu mirada al cielo en esta mañana. Levanta tus manos en señal de victoria. Y dile al Señor ahí donde tú te encuentras: Padre, gracias. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Yo no lo veo, pero yo lo creo, Señor. Padre, gracias por tu fortaleza. Gracias por tu presencia. Y que hoy, lunes 22, voy a caminar bajo esa palabra que se me fue dada. Dios les bendiga de manera especial. Espero que haya sido de mucha bendición. Y recuerda algo. Si esa palabra te fue dada, anótala en tu Biblia. Anótala en una libreta. Y dile: Señor, tú me hablaste este día. Tú me hablaste. Y tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene autoridad. Y por esa palabra yo me voy a dirigir. Por esa palabra, aún en mis peores momentos, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Yo sé, Padre, porque yo lo creo. Padre, porque mis ojos no están viendo lo secular, porque mis ojos no están viendo cómo están las cosas. Mis ojos están viendo, Señor, como tú quieres que yo vea las cosas. Anota esa palabra. Anota esa palabra que Dios te dio. Dios te llamó y te escogió. Dios le bendiga de manera especial. Le pido al Señor, Padre amado Jehová, que los abrace a cada uno de ustedes en esta mañana. Y recuerde que de manera especial todo obra para bien.